noches, bienvenidos a este programa. Nos cogió la noche, para mí es un placer estar acompañándolos esta noche. Hoy tenemos un tema en nuestra mesa de trabajo bastante importante porque parece ser que la cosa política en Antioquia se está moviendo con una velocidad impresionante. Lo mismo ocurre en la ciudad de Bogotá. Son estas dos ciudades en el país donde el dinamismo político parece ser que se aceleró considerablemente y será tema por estos días, obligado en muchos programas de opinión. O digamos en este, que es el único programa de opinión que tiene Antioquia, donde lo tendremos y lo estaremos trabajando continuamente. El panorama político está como bastante interesante y también raro, porque todavía de todas maneras hay algunos precandidatos por ahí, todavía faltan algunas encuestas, todavía falta decidir quién va a ser el representante del partido, pero en fin, ya hay algunas cabezas absolutamente discientes y que están ya en la jugada. Hoy puntualmente vamos a hablar de alcaldía, qué es lo que está sucediendo en la alcaldía. Doctor Carlos Andrés Pérez, analista político, bienvenido. Nacho, muchas gracias por la invitación, por el espacio de hablar de esta campaña que empieza ya a calentarse. Esta es sui generis y empezamos ahora a ver golpes calientes con estas encuestas que se empiezan a mostrar. Y doctor Mauricio Tobón, presidente Minuto 30, ¿cómo me le va? Nacho, gracias por la invitación. Carlos Andrés, un saludo muy especial. Igualmente un saludo para todos los televidentes. Y a buena hora trae usted hoy este tema. Ya empieza a despertar el interés por parte de los ciudadanos sobre quién va a ser su próximo alcalde, y así Minuto 30 lo ha asumido, lo ha tomado y lo ha medido para empezar a ver cómo se va a desarrollar esta campaña en los próximos meses y ver cómo empiezan a ser las intenciones de los ciudadanos para elegir a su próximo alcalde. Carlos Andrés, ¿por qué cree usted que iniciamos tan temprano? A diferencia de hace 4 años, Nacho, esta es una campaña que no tiene vedettes políticas. Vedettes me refiero a personajes como Sergio Fajardo, como Luis Alfredo Ramos, como Aníbal Gaviria, que habían tenido una gran favorabilidad entre la gente, ascendencia con los medios de comunicación. Hace 4 años los candidatos que había ya mostraban una tendencia clara de llegar a la final. A estas alturas ya sabíamos que la final en alcaldía iba a ser Luis Pérez y Aníbal Gaviria, y sabíamos que en la gobernación iba a estar Sergio Fajardo y por el Partido Conservador Álvaro Vázquez, con menor intención de triunfo Álvaro Vázquez. En este momento no, los candidatos al ser, y no quiero minimizarlos, pero al ser menos reconocidos, tienen que mostrarse con mucha más anterioridad, y es lo que están haciendo ahorita, con el agravante para todos que los partidos han retrasado la decisión de los avales. Solamente hasta el viernes de esta semana, de la semana anterior, el Centro Democrático entregó el aval a Juan Carlos Vélez. El Partido Liberal no ha podido entregar aval para sus candidatos a la alcaldía de Medellín. El Partido Conservador no ha podido entregar aval para candidato a la gobernación de Antioquia, que son donde van a apostar estos dos partidos. Entonces eso hace que entren a escena elementos que puedan presionar esas decisiones, y uno de esos elementos son sin duda las encuestas. Claro que usted da pie a hacerle una pregunta. En las anteriores elecciones había el voto en contra. Claro. Y estaba mucho más. El señor Álvaro Vázquez era un voto en contra, el señor Luis Pérez también ha sido un voto en contra. Entonces cambian, porque aquí realmente cuando uno se sienta a analizar a los que tenemos, por ejemplo, los que salen en esta encuesta, Juan Carlos Vélez, Alonso Salazar, Eugenio Prieto, Federico Gutiérrez, Gabriel Jaime Rico y otros que en este momento son precandidatos, o sea, ahí no ve uno votos en contra. Sí, cuando uno analiza desde la ciencia política y revisa elecciones anteriores, se da cuenta que la gente vota más en contra de un candidato que a favor de un candidato. Entonces, si yo tengo una imagen negativa de determinado candidato, voy a votar por el otro candidato que representa lo contrario. En la alcaldía de Medellín, por ejemplo, no hay candidatos que conciten una tensión negativa muy alta. Ajá. Entonces, en Medellín uno podría decir que ese fenómeno no va a pasar, y por eso va a ser tan interesante. Yo me atrevo a decir, y lo hablábamos esta semana cuando salió esta encuesta, que la final ya está medio definida entre Juan Carlos Vélez del Centro Democrático y Eugenio Prieto del Partido Liberal, que parecería que se va a ganar el aval de ese partido, y ninguno de esos dos personajes tiene una carga negativa. Entonces, eso no va a funcionar aquí. En la gobernación de Antioquia puede funcionar de una manera diferente, porque hay algunos candidatos que sí pueden tener imagen negativa. Bueno, antes de... Ya estamos viendo pues, los resultados, pero yo quiero, Mauricio, ¿quién hizo esta encuesta? Esta encuesta la hace la firma Pronósticos, quien su gerente es Julia Beatriz Díaz Izquierdo. Es una compañía especializada
en encuestas políticas y en estudios de investigación de mercados, y creo yo que es la firma que mejor ha acertado los últimos resultados electorales en Medellín y en Antioquia. Es la firma que siempre dijo desde el principio en las elecciones pasadas que el alcalde de Medellín iba a ser Aníbal Gaviria, que el gobernador iba a ser Sergio Fajardo. En las últimas elecciones de Congreso fue la única firma que decía que el Centro Democrático sacaba mínimo 6 representantes a la Cámara y podía inclusive sacar muchos más, y pues quienes conocen de estos temas nunca validaban esa posibilidad. Es inclusive la firma que decía que la votación que tuvo Marta Lucía Ramírez en las pasadas elecciones presidenciales iba a dar en Antioquia, y también quienes conocen de estos temas decían que era un tema pues bastante difícil. Es la firma que hoy tiene mejores resultados a la hora de pronosticar qué va a pasar en el tema político de Medellín y en Antioquia. Muy bien. Entonces vamos a leer un poco sobre lo que nos dice esta encuesta. Nos dice que el señor Juan Carlos Vélez Uribe, la gente lo conoce en un 39.5 y no lo conoce y no lo identifica en un 60.5. Nacho, si me permites, hay algo que agregar antes de que empecemos el análisis de la encuesta, y es que tiene elementos muy interesantes. La encuesta se hace entre 1.406 personas, sí, es una muestra alta, que es una muestra importante para una encuesta de estas. Se hace entre el 22 de febrero y el 25 de febrero del 2015, con un margen de error del 2.6%, y lo más importante, es no es estratificada, es desarrollada por todas las comunas de Medellín, de acuerdo a la manera como se ha comportado en los últimos años estas comunas a la hora de votar, y fue hecha cara a cara, no es telefónica. Se entregó un disco donde estaba la imagen de cada uno de los candidatos con su nombre y su partido, y cara a cara se le preguntó a 1.406 personas aptas para votar y que manifestaron que han votado y que votarán en las próximas elecciones el disco, y se les preguntaba por quién iban a votar. O sea que es muy bien hecha desde el punto de vista. Me impactó mucho el dato de Belén. O sea, aquí nos dicen en esta encuesta, y nos dicen, por ejemplo, que en el Popular fueron encuestadas 74 personas, en Santa Cruz 55, en Manrique 95, en Aranjuez 118, en Castilla 81, 12 de octubre 104, y así sucesivamente. Y tenemos 2 datos altos. El más alto fue en Belén. En Belén se hicieron 127 encuestas, lo cual pues me parece como bastante interesante por lo que usted está diciendo, que se está siguiendo pues como usted sabe, Nacho, una tendencia. Carlos Andrés, la comuna que más vota, que mayor cantidad de electores tiene hoy, que acuden a las urnas, es la comuna de Belén. Por eso en esta encuesta, siguiendo el lineamiento que les había contado, es Belén quien aparece en la encuesta con mayores personas 51% mujeres, 48.5% hombres, en fin, y rangos de edad. Este es otro dato interesante, hombre. Se me hizo un poco alto de los 18 a los 25, sí son electores, sí son votantes. Es que estamos hablando del 22.5% de las personas fueron de 18 a 25 años. Seguramente lo que está midiendo ahí la encuesta es el número de personas que están en ese rango de edad, porque ese es el rango que menos vota, el de 18 a 25. Mire, y le voy a hacer una relación. Cuando hace uno una encuesta telefónica que para medir intención de voto, las personas mayores de 35 años, para uno coger una efectiva tiene que hacer 9 llamadas, que le digan señor, voy a votar. Y para las personas de 18 a 25, para coger una efectiva tiene que hacer 25 llamadas. O sea, el rango de votación es mucho menor en esas edades. Seguramente lo que pensaron los encuestadores cuando hicieron la encuesta es medirlo de acuerdo a la capacidad, a la cantidad de gente que hay en Medellín en ese rango de edad, que sí es muy lógico. Y por otro lado, por encima de los 50, pues el voto ya está muy decidido. Así es, ya, así es. Porque hay un conocimiento de trayectoria, y son los que más votan. Mientras más mayores son los que más votan. Y de los 30 a los 40 hay mucha opinión. O sea, es un voto que cambia rápidamente. Como dices, Carlos Andrés, y como dice Nacho, son los que más votan, pero a la hora de usted tener la gran torta de composición del censo electoral, donde usted tiene mayor cantidad de ciudadanos aptos para votar, es en los rangos de los 18 a los 39. Y entre los 40 y los 60 es donde menos aptos. Claro, porque hay que hacer una claridad. Esto es una encuesta de intención de voto. Sí, claro. Esto no es una encuesta postelectoral. Una encuesta postelectoral, seguramente la franja de 18 a 25 se va a reducir mucho. Aquí uno tiene que medir cómo se comportaría la ciudadanía de Medellín en una elección. Seguramente va a haber una abstención grandísima en ese rango de 18 a 25, como históricamente ha pasado. Se acaban los partidos, Carlos Andrés. Es que uno cuando lee esta y dice, pues, uno dice pues, que ninguno pertenece a ningún partido, el 37.4.
al Partido Liberal Colombiano el 21%, al Partido Centro Democrático es obvio, pues por el señor Álvaro Uribe el 15.6%, pero es que realmente estamos hablando de un porcentaje que no se sacan los partidos. Espera uno, Nacho, que no, y el Congreso de la República ha trabajado bastante desde el año 2000 en fortalecer los partidos políticos. Esas reformas sucesivas del 2000, del 2003, esta otra de fortalecimiento del Estado que está tramitando el gobierno del presidente Santos, lo que busca es que haya menos partidos políticos. Y si uno empieza a comparar cómo estábamos en Colombia antes de la Constitución de 1991, cómo estamos después de la Constitución, donde se abrió la puerta a los partidos políticos, nosotros llegamos a tener 76 partidos registrados en el Consejo Nacional Electoral. Hoy no hay más de 7 partidos con personería jurídica en el Congreso. Eso dice que la gente, para poder aspirar a un cargo de elección popular con posibilidades, tiene que estar pegada de partidos políticos. Porque mire lo que está pasando en esta encuesta. Los dos candidatos que han decidido irse por firmas, el doctor Gabriel Jaime Rico y el doctor Federico Gutiérrez, tienen un registro muy bajito. Al contrario, los candidatos que están amparados por partidos, que se sometieron, o en el caso de Eugenio Prieto, que se está sometiendo al proceso del partido, son los que más registran. Veamos entonces, doctor Mauricio, Juan Carlos Vélez, ¿lo conocen o lo identifican el 39.5% y el 60.5% no lo conocen? O sea, tiene que trabajar duro en que lo reconozcan en la ciudad. A quien más conocen, más del 50% de los encuestados, es a Alonso Salazar. Sí, señor. Y el resto de candidatos, Juan Carlos Vélez, Eugenio Prieto, Federico Gutiérrez y Gabriel Jaime Rico, están por debajo del 50%. Sí, pero usted tiene que tener Alonso y Eugenio, pues que ya estuvieron en las leyes políticas. Claramente. Pero eso cómo lo interpretamos, que hoy estos candidatos son los que tienen más posibilidades de crecer, son los que tienen más posibilidades de hacerse conocer. Creería uno que el candidato que llega a su techo o estaría muy cerca de él en el tema de reconocimiento es el exalcalde Alonso Salazar, pero por eso, como le decía Carlos Andrés ahora, es una campaña que empieza demasiado rápido. Precisamente los candidatos andan buscando reconocimiento, andan buscando visibilidad, le están diciendo a la ciudad, yo tengo estos elementos, conózcame, y hay un periodo de tiempo pues, de aproximadamente unos 7 meses para que ellos desarrollen esa tarea, pero hoy Medellín le falta conocer quiénes son sus candidatos a la alcaldía de Medellín, o aspirantes. Y ahí entra el juego de la campaña electoral. La campaña electoral es vital para que estos porcentajes empiecen a subir. Y la ley determina en Colombia que 3 meses antes de la elección, o sea, 3 meses antes del 25 de octubre, se va a empezar a hacer campaña publicitaria en las calles y en los medios de comunicación. La ciudadanía, la masa, tiene percepción de la campaña electoral solamente hasta ese momento. Sí. Lo que está pasando ahora es normal, está dentro de los cánones normales. 3 meses antes de la elección, estos números tenderán a subir muchísimo. Recordemos la elección pasada del ex candidato presidencial Oscar Iván Zuluaga, que era una persona medianamente desconocida en el país, como lo registraron las encuestas. Medianamente no, muy desconocida. Y al final de la campaña empieza a tener un reconocimiento. Pero muy entonces grande. En este momento estamos en una fase de reconocimiento, de buscar reconocimiento o de qué. Yo diría, Nacho, que en este momento estamos en una fase de arreglar los problemas internos de los partidos, de que cada uno consiga el aval de su propio partido para después salir a hacer alianzas. Esta va a ser una campaña que no se va a ganar fácilmente si no se logran alianzas con otros partidos. Juan Carlos Vélez ya consiguió el aval del Centro Democrático, que se lo dieron el viernes pasado. Sí. Eugenio Prieto y los otros precandidatos liberales están en ese proceso a ver cuál se va a quedar con ese aval, y de ahí van a empezar a seducir a las otras fuerzas. ¿Cuáles son las otras fuerzas que quedan en el camino? El Partido Conservador, por ejemplo. ¿Para dónde va a pegar el Partido Conservador en la alcaldía de Medellín? Pero entonces, venga, vamos a determinar eso poco a poco. Entonces, Juan Carlos Vélez se nos va por Centro Democrático, ¿sí o no? Sí. El señor Alonso Salazar, que marca 64, lo conocen y lo identifican, y no lo conocen el 35, va por... Él podría irse por la ASI, que ya bajaron a Luis Bernardo Vélez, que lo tuvo usted aquí en el programa. Sí, era candidato a la alcaldía de Medellín por la ASI. Le dieron un plumazo, lo bajaron y le dieron ese aval a Alonso Salazar hace 20 días. Sí, señor. Podría irse por ahí, como fue avalado cuando ya fue alcalde. Eugenio Prieto, 46.7, lo conoce y lo identifica, y no lo conoce y no lo identifica el 53%. ¿Se va a ir por la Unidad Nacional? Irá por el Partido Liberal. Él está buscando el aval del Partido Liberal. Entonces hay otros 3 precandidatos. El concejal Bernardo Alejandro Guerra, Aura Marlene Arcila, concejal también, y Libardo Álvarez,
ex rector del Politécnico. ¿Y qué juega ahí la Alianza Nacional? Entonces, después de tener el aval, de tener la banderita de cada uno de su casa, salga a conseguir alianzas. Entonces, ¿cuáles son los partidos de la Unidad Nacional que pueden estar en juego? El partido de la UNO tiene candidatos en Medellín propio, ese es un partido de la Unidad Nacional. Cambio Radical no tiene candidatos a la alcaldía de Medellín propio, ese es otro partido de la Unidad Nacional. La incógnita es el Partido Conservador. ¿Cómo se va a comportar el Partido Conservador? Fueron cercanos al gobierno del presidente Santos, podría decir uno están ahí en la Unidad Nacional, o han sido cercanos ideológicamente también al expresidente Uribe, podrían estar con el Centro Democrático. Eso es algo que no se ha resuelto al interior del partido. Porque eso lleva una cosa muy interesante, Mauricio, y enseguida hablaremos de Federico y de Gabriel Jaime. Llevan a un asunto, o sea, lo que estamos viendo es un enfrentamiento entre la Unidad Nacional y el Centro Democrático, Uribe Santos. Consideraríamos que esto va a terminar polarizado, igual que la campaña presidencial entre el santismo y el uribismo, donde el santismo tendrá que hacer unos esfuerzos bastante grandes para tratar de ganarle esa mano al uribismo en Medellín, sabiendo que esta es hoy la ciudad donde porcentualmente más ciudadanos han acompañado la propuesta del Centro Democrático. Y hay algo que yo creo también que es interesante de mirar, y es cómo jugaría sobre esta foto Federico Gutiérrez y Gabriel Jaime Rico. Sí, vamos para allá. Conocemos también de la capacidad de los dos exconcejales, de su liderazgo, de la fuerza que ellos pueden tener. Hay un caso puntual, y es que Gabriel Jaime Rico ha logrado acercar 12 congresistas alrededor de su nombre, que es una fuerza también importante. Y Federico es una persona que no me cabe ninguna duda, conoce muy bien a Medellín, ha trabajado muy fuerte y ha obtenido una buena visibilidad estando en el Consejo. Fue candidato a la alcaldía de Medellín con el uribismo, con Álvaro Uribe, obteniendo una cantidad importante de votos, algo así como 120.000 votos. Ahora ya no está con el uribismo, sino que está con el fajardismo, con el equipo del gobernador de Antioquia. Y tendremos que mirar también ellos cómo juegan, pero sin duda, como lo dice hoy Carlos Andrés, la foto empieza a mostrar que quienes liderarán este tema son Juan Carlos Vélez, Eugenio Prieto, y hoy también está Alonso Salazar. Ahí hay un empate técnico, claramente. Si tomamos el margen de error que está dado, hay un empate técnico. Yo difiero de que esto va a ser la tercera vuelta presidencial entre el uribismo y el santismo. Yo no creo que eso vaya a ocurrir. La razón es que quien podría ser el candidato de la Unidad Nacional, que se perfila con mayores posibilidades de ser, que es Eugenio Prieto, es una persona que tiene peso suficiente y no ha estado ligado al presidente Santos históricamente. Eugenio Prieto fue gobernador de Antioquia en propiedad y Juan Manuel Santos no había empezado a hacer ni siquiera política electoral. Pero no está ligado, pero lo van a ligar. Es que esa es una estrategia de campaña política, claro. Esa es una estrategia de campaña, pero también va a ser efectiva, mostraría lo efectiva que es la campaña de Eugenio en deslindarse del santismo, no de los partidos de la Unidad Nacional. No de los partidos de la Unidad Nacional. Ahí hay, Carlos Andrés, un tema interesante, y usted es que es un estudioso de estos temas, y en las campañas se tienen que polarizar. Siempre se busca polarizar. Las últimas 2 campañas de alcaldía de Medellín, o las últimas 3, se polarizaron entre los buenos y los malos. Sí, claro. Entre los ¿Y esto buenos, va a llegar a este punto? entre los politiqueros y los políticos decentes. Sí. Y esta campaña no tiene ese elemento, porque nadie puede cuestionar la trayectoria política ni de Juan Carlos Vélez, ni de Eugenio Prieto, ni de Gabriel Jaime Rico, ni de Federico Gutiérrez. Entonces, llegando allá, ¿cuál es el elemento más fácil para buscar la polarización? Santismo y uribismo, y como usted lo dice, esa va a ser la clara estrategia de campaña. Sí, señor. Vamos a hacer una breve pausa y volvemos. A mí me queda otra duda bastante grande, porque miren en lo que hemos terminado, hablando de personas y no de proyectos. Bueno, tendremos que avanzar rápidamente aquí en el programa, porque a mí, como a muchos ciudadanos, nos quedan muchas dudas, y realmente es como... Hay veces como deprimente esta situación política del país, y lo digo así como si fuera un ciudadano de la calle, porque así me considero. Vamos a entrar en este momento en lo favorable y en lo desfavorable, ¿sí? Entremos con el señor Juan Carlos Vélez Uribe, que marca un 63.4 de favorabilidad contra un 13 puntos desfavorable. Es una cosa como... Y un 23 puntos que lo tienen en la mitad, ni favorable ni desfavorable. Ahí están viendo ustedes en pantalla. Eugenio Prieto tiene un 65 de favorabilidad, un 10.8 de desfavorabilidad, y un 23 está en ese limbo, ni favorable ni desfavorable. Federico Gutiérrez, un 54 favorable, un 16.5 desfavorable, ni favorable ni desfavorable, 28.6. Alonso Salazar, 52 favorable, 26 desfavorable, es bastante alto, 20 ni favorable ni desfavorable.
Y Gabriel Jaime Rico también está en una favorabilidad del 48.9, desfavorable el 19% y ni favorable ni desfavorable el 32%. Muy en la misma foto del resultado final de la encuesta. Quienes obtienen la mayor favorabilidad son Juan Carlos Vélez y Eugenio Prieto, y son igualmente los que tienen menor nivel de desfavorabilidad. Pero favorabilidad no quiere decir intención de voto. No. Pero aquí es cuando la encuesta empiezan a manejar el asunto. Pero si usted cruza eso con el conocimiento y el desconocimiento, son los que tienen menor desconocimiento por parte de la ciudad. La gente es a los que menos conoce, pero son los que tienen mayor nivel de favorabilidad. O sea, que son los que pueden construir hoy una campaña de una manera mucho más fuerte y crecer que los otros. Pero a estas alturas de la campaña, esta es una variable muy inestable. Cualquier escándalo le dispara la desfavorabilidad, total. O cualquier situación positiva le sube la favorabilidad. Sí. Entonces uno podría decir, esta es una foto anecdótica para el momento que estamos en la campaña. Muy bien. ¿Por qué se habla de candidato y no de propuestas? Porque es que ninguno tiene propuestas. Yo los he tenido aquí sentados y todos ya me han traído propuestas. Lo que pasa es que la política en nuestro medio se personalizó mucho y eso es una herencia que cargamos de los norteamericanos, de la campaña estadounidense. Se van más a las personas que a las propuestas y se personaliza más la elección porque es más fácil vender una persona con sus situaciones humanas. Entonces ahí ve cuando los empiezan a sacar la foto con los hijos o cocinando en sus casas un domingo. Es más fácil vender eso, o trotando. Es más fácil vender esas situaciones humanas, personales, que vender un programa que, seamos sinceros, a la gente no le interesa que Medellín se convierta en la ciudad más importante con respecto a X tema. A mí me interesa que me resuelvan mis problemas de la acera, que yo tenga cómo darle a mi niña para el colegio la platica para que se compre algo en el descanso, y eso está ligado a la personalidad del candidato. Me queda claro ese mensaje, pero lo que no me queda claro es que en esta ciudad o en este país nos volvimos monotemáticos. Aquí el único tema que han hablado los candidatos que he traído al programa ha sido de seguridad, sabiendo muy de sobra que tenemos otra cantidad de cosas y proyecciones que podríamos hacer. ¿Por qué nos estamos quedando en ese monotemático en el tema? Pero yo creo, Nacho, o sea, puedes tener razón, monotemáticos, pero es que hoy es lo que hoy reclama la ciudad. No, no necesariamente, Mauricio. No, si haces mediciones permanentes. Yo he tenido Nacho, aquí al general, he tenido al alcalde, los índices van mejorando. O sea, la delincuencia comparada con otros países ha mejorado. Pero hay que tener cuidado en eso. Y los medios seguimos pegados de esa misma. Esta administración y las anteriores administraciones han hecho unos esfuerzos grandes por mejorar los niveles de seguridad de Medellín. Y hay resultados que mostrar. Yo creo que las cifras que ha venido mostrando la administración de Aníbal Gaviria en materia de seguridad son bastante importantes, como ha venido mejorando, pero la percepción no. Y la percepción depende de otros elementos distintos a la reducción en las cifras. Pero, y depende de cómo se esté comunicando el tema de inseguridad. Hay una cosa, Nacho, que hoy nosotros la conocemos y que la ciudad la siente. Es el tema del crecimiento de las redes sociales. Antes no nos dábamos cuenta de lo que pasaba en la esquina. Hoy la hiperlocalización de las redes sociales nos permite pensar que nos permite saber que a la señora de la esquina le robaron un reloj y antes no era un tema de ciudad. Hoy se vuelve un tema viral que nos ha hecho la ciudad. Es que aquí lo he dicho yo muchas veces, mientras no haya una política de Estado clara frente a la justicia, ¿para qué tenemos candidatos hablando de lo que no pueden manejar? Es que no tienen nada que hacer, le puede meter 1 millón de policías a esta ciudad y nada, y usted sabe que la policía tiene muchos cuestionamientos. Entonces, lo que siente uno es que nos siguen hablando mentiras. Sin salirnos del tema. No, me tengo que salir del tema, Mauricio, porque entonces usted dice, entonces el doctor Juan Carlos Vélez se va a ir por la seguridad democrática, Federico Gutiérrez tiene su seguridad transversal y así lo vamos a tener a todos, sabiendo que es una ciudad que se desindustrializa, es una ciudad que es hora de hablar de la situación de la metrópoli, del Valle de Aburrá en su generalidad. Estamos perdidos. Sin duda, Nacho, pero es lo que reclama hoy la ciudad. La ciudad hoy reclama de forma masiva y el colectivo quiere seguridad. Yo creo que hay temas, yo creo que hay temas inherentes a los candidatos. Al expresidente Uribe en su campaña le quedaba bien hablar de seguridad. Seguramente a Germán Vargas Lleras en la campaña del 2018 le va a quedar bien hablar de seguridad. El problema es cuando se toman esos temas como moda porque le funcionó a otro candidato. Eso es lo que digo como cuando los políticos latinoamericanos empezaron a usar redes sociales solamente porque el presidente Obama había usado redes sociales en su campaña.
Hoy la seguridad es un tema importante en la ciudad, pero no es el único tema. Cuando usted hace mediciones de los temas de seguridad, de los temas importantes en Medellín, la seguridad no es ni siquiera el primer tema. Aparece primero el empleo que la seguridad. Pero ha sido un factor de éxito para otros candidatos, como el expresidente Uribe en sus 2 campañas, entonces mucha gente se quiere pegar a esa política facilista en vez de explorar en otros temas. No, sin duda, la ciudad tiene muchas necesidades. Porque yo pienso que, y vuelvo y lo reitero, pienso que Nos Cogió la Noche es el único programa con una frecuencia altísima de opinión que se genera en la ciudad de Medellín. Y en ese sentido uno aquí tiene la posibilidad de estar con candidatos y con muchas personas todos los días y uno se va volviendo monotemático en este cuento y eso cansa. Lo dice usted, el desempleo. Es que Medellín se está desindustrializando, pero ¿para dónde va? ¿Será que vamos a hacer entonces una ciudad 100% comercial? Eso sí es bueno, sí es prudente. ¿Qué estamos haciendo frente al mundo? Está bien hacer este Parque de los Ríos antes de descontaminar el río Medellín. Vamos a seguir llevando el transporte urbano a la ciudad, o el transporte público a todas partes. O sea, hay una el área metropolitana, el metro llega hasta Itagüí y ahí no sabemos qué pasa, o llega hasta Caldas y no sabemos qué pasa. Entonces aquí hay una temática de fondo, pero que los medios estamos llevándola solamente a ese, porque lo que más castiga es la seguridad. Claro. Y tiene razón, porque usted Minuto 30 todos los días lo muestra. El muerto, el atracado, el accidente, y eso es claro y contundente. Pero póngase a ver a políticos exitosos en elecciones. Los políticos exitosos son los que saben identificar cuál es el tema que les pega. Usted nunca ha escuchado a Sergio Fajardo en una campaña hablando de seguridad. Nunca. Ese no es su tema. ¿Seguridad? Su tema es educación. Corrupción. Más que educación en una campaña es corrupción. Sí, señor. Más que educación es corrupción. Y a Fajardo, como el tema le pegó, le votan o le votamos en su momento casi 1 millón de personas. Hoy, en este momento, otro candidato que vea ese éxito que le funcionó a Fajardo y entonces va a decir, como a este le funcionó, yo me voy a poner a hablar de corrupción. Está perdido. Está perdido, si no tiene las condiciones necesarias para que le pegue. Aquí los políticos se vuelven muy facilistas. Entonces, como a uno le funcionó seguridad, hablemos todos de seguridad. Es que ¿por qué estoy tan pegado en esto, Mauricio? Y lo voy a dejar ya que me hable ustedes. Porque es que los mismos medios de comunicación nos vamos montando en el ritmo que nos montan estos señores, todos los candidatos. Y es lo que no debemos hacer los medios, montarnos en ese ritmo y en esa película que nos hacen creer que vivimos en la peor ciudad del mundo. No, señores, esta ciudad va bien y es interesante. Aquí hay otros asuntos de fondo, o sea, cómo vamos a presionar para que realmente haya políticas de Estado frente a la justicia, cómo vamos a hacer para que empresas públicas que perdió 600.000 millones de pesos con la reforma tributaria lo recuperen, porque es una plata que perdimos la antioqueña.